La red de caminos fue algo súper importante, tanto que había reglamentación sobre el mantenimiento de los caminos. Por ejemplo, el camino del Quindío era un camino que netamente lo mantenían los presos. Hola, buenas. Estamos aquí nuevamente, como en nuestro compromiso semanal, con nuestro podcast El legado del fuego. Este tema que vamos a hablar hoy es muy importante para el desarrollo de la región. Como les había dicho en una vez anterior, los temas se nos han ido ocurriendo a lo largo del tiempo. De pronto hubiera sido mejor haberlos hecho de una manera ordenada cronológicamente. Por ejemplo, el tema de hoy debería haber sido también al principio de pronto, porque el tema de hoy son los caminos que tejieron toda esta región. No vamos a hablar tanto de los caminos desde el origen, desde la llegada pues, de los españoles, de Jorge Robledo y compañía, que también tuvieron todo su proceso de paso por acá con los caminos de los indios. Nos vamos a centrar un poco inicialmente en los caminos de la colonia, en el proceso de la colonia, cuando ya estuvo establecido aquí, estas ya estaban fundadas pues obviamente en la costa, Cartagena, Santa Marta, Riohacha ya estaban fundadas, la vieja Santa María Antigua del Darién ya había desaparecido, San Sebastián de Urabá también ya había desaparecido, y luego se van fundando Mompox hacia el interior del territorio, se funda Santa Fe de Antioquia, que es un hito muy importante que va a ser la capital de todo este territorio. En ese momento vamos a hacer, en este sitio donde estamos nosotros ubicados en Manizales, era Antioquia, la vieja provincia de Antioquia. Y luego, pasando el río Chinchiná, de ahí hacia el sur, era la vieja provincia del Cauca, que fue también como capital Popayán, fue muy importante. Entonces, unir esas dos ciudades, Santa Fe de Antioquia en el norte, que era la capital de la provincia, y al sur Popayán, y obviamente pasando la cordillera hasta el río Magdalena, ir a Honda y a Santa Fe de Bogotá, pues también fue muy importante. Por eso invitamos hoy a Diego Álvarez. Diego es profesor de la Universidad Nacional. ¿Sigue, Alain? Sí, él es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Manizales. Además cuenta con una maestría en automatización industrial y tiene un doctorado en mecánica estocástica de la Universidad de Innsbruck. Mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias por acompañarnos. A ti muchas gracias por tu tiempo para estar con nosotros en esta tarde de hoy. Comencemos. Listo. Para primero comenzar a conocernos un poco, cuéntanos cómo te surgió esta pasión, este gusto como por los caminos, porque sé que te gusta recorrerlos y tal, y luego te gusta saber como la historia que tienen detrás de ellos. Entonces cuéntanos cómo surgió. Bueno, yo hice mi doctorado en Austria, en todos los Alpes, en Tirol. Entonces allá pues este cuento del senderismo está súper vivo y tú vas a encontrar miles de rutas demarcadas. Entonces cuando regresé quería seguir la tradición y empecé a caminar por cuenta propia. Imprimí unos mapas. ¿Solo? Sí, yo empecé a caminar solo, imprimí unos mapas, de la alcaldía me bajé unos mapas, los imprimí y me empecé a ir con los mapas. Hasta que un día de tantos encontré un grupo de senderismo, me uní al grupo y empecé a caminar activamente con ellos. Ah, ya estaba organizado. Sí, ya el grupo... ¿Y ya estaban informados de los caminos tradicionales de la región? No necesariamente, ellos simplemente caminaban pero no sabían por ahí, por dónde estaban caminando. Entonces, a mí de por sí siempre me ha gustado mucho la historia manizaleña. Recuerdo en especial cuando yo era estudiante de Ingeniería Civil, 2 o 3 clases que nos dio el profesor Gonzalo Duque de historia de Caldas, y a mí esa clase prendió en mí esa llamita como por el amor de la historia caldense. Entonces me leí, recuerdo el libro de Albeiro Valencia, el de la dinámica colonizadora, y ahí empecé a leer sobre los caminos. Entonces cuando empezábamos ya como a recorrer esos caminos de herradura, yo decía, ¿cuál será la historia de estos caminos? Y ahí empecé a leer y empecé a aprenderme nombres de lugares. Y entonces ya, cuando tú tienes ya los nombres de la geografía en la cabeza, eso te da facilidad para que al leer un texto, este camino que caminamos hace 2 meses, probablemente es este camino. Y ahí entonces empieza la historia, porque ya uno se empieza a engomar
empieza a buscar mapas antiguos y toda la documentación que se pueda sobre cierto camino, y ahí uno lentamente empieza a verificar si ese camino es por donde pasaba, si estoy en lo correcto, y lentamente uno empieza a armar un rompecabezas a la luz de la vela, como dice el profesor Luis Fernando, hasta que finalmente uno dice, este es el camino. ¿Sí? Entonces así fue que empezó la historia del por qué asociar los caminos con la historia de los caminos. Esa red de caminos, pues ya si hablamos ya de la época de la fundación de pueblos en el proceso de la colonización antioqueña, ya se va conformando otros caminos diferentes a los de los caminos de la colonia. Los caminos de la colonia, pues por supuesto eran más difíciles, más complicados y posiblemente transitados, sí, pero no tan, porque las fundaciones de los pueblos de la colonización antioqueña fueron más juntos, ¿no? Fueron más seguidos, había más poblaciones seguidas, los otros eran más dispersos, ¿no? Los caminos eran, además en una topografía dificilísima, súper complicada. Esta maraña, ¿cómo identificaron esta maraña de caminos en esta región? De eso que es el sitio que te has comenzado a caminar. Puede que los caminos sean de la colonia, pero no necesariamente quiere decir que sean caminos desatendidos o sean poco transitados o se hayan perdido, porque básicamente los caminos dejaron de ser utilizados cuando vino el vehículo. Claro. Entonces, no va a haber caminos que eran caminos prehispánicos, precolombinos, que actualmente están en servicio. ¿Y los tienes identificados? Por ejemplo, el Camino de Herbeo. El Camino de Herbeo era un camino indígena y ese camino era súper importante. Es un camino súper importante en la historia de Salamina, porque por ahí circulaban los batallones hacia Bogotá. ¿Sí? Entonces, esos caminos, por ejemplo, hubo un señor, un concejal y luego alcalde de Salamina, fundador de Marulanda, que se llamaba Cosme Marulanda, y él tiene contratos. Había un contrato con un señor nombre Francisco, donde Francisco se comprometía a darle mantenimiento al camino de Herbeo en cierta extensión, una extensión muy considerable. Y usted hoy en día camina ese camino y es un camino súper accesible y es el camino que le da vida a varias veredas de Marulanda. O sea, los gobiernos contrataban la apertura y mantenimiento de los caminos. Y los caminos, pues, la red de caminos fue algo súper importante, tanto que había reglamentación sobre el mantenimiento de los caminos. Por ejemplo, el camino del Quindío era un camino que netamente lo mantenían los presos, ¿sí? También, o el camino de la cárcel del Quindío, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿La cárcel de qué? No sabría. El nombre, la cárcel de... Sí, no sabría. Armenia. El camino, por ejemplo, de Villegas o de Sonsón, ese camino también lo construyeron los presos. ¿Sí? Entonces, con respecto a los caminos había una documentación súper grande. Oye, además de las crónicas primero de las crónicas de los cronistas, pues, de la colonia, pero más recientemente, hoy en día, en el siglo XX y XXI, tenemos, hay unos escritores como Albeiro Valencia, como Luisa Fernanda Giraldo también describe en su libro de la colonización antioqueña algunos caminos, pero hay algo, estoy pensando en este momento en Santander, en la novela esa de La otra raya del tigre, del señor alemán, que no me acuerdo el nombre de este momento. Lenguerque, que tuvo los contratos de apertura y mantenimiento de esos caminos, y sobre eso se hace la historia o buena parte de la historia de Santander en la zona. ¿Aquí existe algo por También existió algo parecido. Nosotros hoy en día lo llamaríamos concesiones, pero en esa época las llamaban los privilegios. Le daban el privilegio. Sí, entonces cuando yo dice se firmó un privilegio, entonces era que a ti te daban la concesión para que construyeras ese camino y luego con tus propios recursos, y luego tú pudieras poner en ciertos puntos del camino peajes. Unos peajes. Entonces, por cada cabeza de ganado que pasara tenías que pagar tantos centavos. Y entonces había una persona ahí todo el tiempo. Exacto. Un funcionario de... Así. Por cada caballo tantos centavos, por cada botella de ron tantos centavos, por cada caja de tabaco tantos centavos. Un peaje muy famoso aquí cerca, aquí en Manizales, en el camino de la Elvira, precisamente la casa de la Elvira. Ahí había un peaje y por ahí hay una tabla
que tenía los... ¿Sí? ¿Con los precios? Sí, que tenía los precios. Pues ahorita no los tengo en la cabeza, pero yo sé que Sara se los va a mostrar. Vale. Oye, en esos los pasos de esas quebradas y de esos ríos se hacían en unos puentes de madera con cubierta, con techo. Sí. ¿De eso quedan en tus recorridos, has visto? Lastimosamente quedan muy poquitos puentes. De hecho, hace como 3-4 meses se cayó uno de los puentes más hermosos que habían aquí en Caldas, que quedaba en la vereda Ceilán, en Neira. Actualmente en servicio, los únicos puentes que yo conozco es un puente que queda en el límite entre Neira y Manizales, que queda en la vereda Manga Bonita, que está muy deteriorado. Hay un puente en la vereda Palo Negro de Neira, y los otros puentes que conozco están en Río Sucio. No pasan de 4 o 5 puentes los cazapuentes antiguos que todavía quedan, porque pues esos puentes la madera se deteriora o una creciente se los lleva. Entonces, estamos en mora de hacer eso, bueno, en mora de hacer un estudio sobre los caminos, digamos, publicar, pienso yo, desde mi punto de vista de la valoración del patrimonio cultural, de la declaratoria de esos caminos como caminos que para nosotros no serían caminos reales, ¿no? Porque los reales eran de la colonia, pero caminos de la colonización. Hacer un inventario en Santander, por ejemplo, el camino de Guane, que comunica Barichara con Guane, está declarado bien de interés cultural de la nación. Sí. Deberíamos proponernos a hacer ese estudio para declararlos, incluir los puentes, ¿no? Sí, no, y de hecho Santander es el lugar donde más desarrollada está esta protección de caminos. Hay un señor, un Gilberto Camargo, que él ha liderado bastante esa protección de caminos allá en Santander, y allá hay varias ordenanzas departamentales que obligan a la protección de esos caminos. Por ejemplo, por esos caminos no puede circular motocicletas, solamente pueden circular peatones. Que son empedrados algunos. Y son empedrados. Algunos, sí. Bueno, y entonces aquí en esta región, ¿cuáles son esos caminos los más importantes? Bueno, de la colonia, el Camino Real de Occidente y el Camino de Hervé, la Trocha de Hervé. Que lo vamos a ver en las imágenes. Sí. Entonces, el Camino Real de Occidente era un camino que básicamente unía Santa Fe de Antioquia con Popayán. Ese camino demoraba 25 días transitándolo para hacer todo ese recorrido. Y era un camino que básicamente va, digámoslo así, paralelo al río Cauca. Al río Cauca. ¿Sí? Ese es uno de los más importantes para ir hacia el sur. Otro camino súper importante es el camino de Herbeo o la Trocha de Hervé. Nada tiene que ver con Herbeo Tolima, porque Herbeo Tolima... ¿Ah, no? No. Herbeo Tolima se fundó hacia 1880 más o menos, y cuando se fundó se llamaba Soledad, pero hacia 1930 le cambiaron el nombre de Soledad a Herbeo, porque resulta que también tenemos Herbeo, que es Soledad en el Atlántico. Ah, claro. Entonces el correo de Soledad Atlántico se iba para Soledad Tolima. Y imagínense en esa época. Sí. Una carta que no devolvía. Claro, entonces imagínense una carta que la mandaban mal. No, entonces el Consejo Municipal decidió cambiarle el nombre del municipio a Herbeo. ¿Por qué Herbeo? Porque está la tribu de los Herbeos, era una tribu indígena que vivía... ¿Ese era un nombre indígena? Sí. Se te iba a preguntar de dónde salía el nombre. Era la tribu indígena que vivía en el valle del río Gualí. Ajá. ¿Sí? Hacia el Magdalena. Sí. Entonces ese nombre del Camino de Herbeo es un nombre muy antiguo. Ese camino, digámoslo así, por primera vez se documenta o alguien lo traza en un mapa. Hay un mapa muy bonito hecho a mano por Felipe Villegas y Córdoba, y ahí en ese... ¿El de la concesión Villegas? Sí, el mismo. Ahí en ese mapa él traza ese camino. Ese camino también lo recorrió un señor, Juan Bautista Bousingault, francés, que fue el ingeniero jefe de las minas de Marmato y de Supía. Entonces él describía que habían básicamente, para pasar del río Cauca al río Magdalena, 3 rutas. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Pues porque el río Magdalena era navegable hasta Honda, pero el río Cauca no lo era. Entonces había el paso de Guanacas, que queda por allá por el Huila. Está el paso del Quindío, que iba desde Cartago hasta Ibagué, y estaba el paso
Herbeo, el camino de Herbeo, que unía las minas de Marmato y de Supía, pasaba por la Merced, por la fundación inicial de Salamina. ¿Pasaba el Cauca? Sí, pasaba el Cauca. ¿Y por dónde pasaba el Cauca? Por el paso de Moná. Habían 3 pasos: paso de Moná, paso de Velázquez y el paso de Caná, que era, más o menos quedan por ahí por la cordillera, al oeste de la Merced, cerca de la Feliza. Hoy en día hay una vereda que se llama Moná, y cuando uno va hacia la Pintada, ahí pone un letrero, dice Moná. Sí, grande se ve. Sí, de hecho uno alcanza ahí a ver el camino, ese camino pues, que sale de la carretera. Sí, en la foto aérea todavía se ve el camino. ¿Sí? Entonces ese camino subía al Alto del Tambor, se iba a la Merced, luego al Alto de Alegría, Sabana Larga, se iba por el sur del río Pocito, iba al Alto de las Cruces, que era el límite este de la concesión Aranzazu, y de ahí se iba por todo el río Guarino, todo el valle del río Guarino hasta Monte Bonito. De ahí de Monte Bonito subía hasta Padua, y más o menos de ahí para adelante hasta Fresno seguía la carretera que tenemos Manizales-Fresno, Padua-Fresno hoy en día, y de ahí el camino se iba hasta Mariquita y Honda. Era un camino súper duro. Había un señor que llamaba Pedro Viturro, que a él le hicieron hacer un inventario de los caminos que tenía Antioquia hacia 1750, 60, y él decía que ese era un camino horrible, súper difícil, era un camino con unos barrizales impresionantes y que estaba lleno de tigres cebados que se comían las mulas. ¡Ave María! Entonces ese camino le tenían pavor. Claro. Ellos decían que el solo hecho de recordar que tengo que ir por ese camino les producía a ellos desasosiego. Castigo. Era un castigo. Y entonces ese camino de Herbeo, por ejemplo, lo utilizaban para mover contrabando, licor de contrabando. Pues porque básicamente no había... Nadie se metía por ahí. Nadie se metía por ahí. Se le metía al tigre. Exacto. Pero ya después cuando el comercio de las minas de Marmato y de Supía que empezó para sacar el oro, por ahí lo sacaban. Y luego vino un señor, Cosme Marulanda. Cosme Marulanda le dio mucha vida a ese camino. De hecho hay un ramal de ese camino que se va hacia Manzanares, y de Manzanares sube más o menos otra vez a un lugar que está entre Padua y Fresno, que se llama Partidas, y ahí se vuelven a juntar. Ese es un camino súper importante para nosotros los caldenses, precolonial, digámoslo así, ¿sí? Y esos 2 caminos eran caminos indígenas. Profe, y de todos estos caminos tradicionales que estaban en esta región, ¿cuáles ya ha recorrido, cuáles de estos ya conoce? De esos, solo el camino de Herbeo conozco. De ese camino, tal vez por ahí 4 o 5 días de camino, como de los 10 o 12 días que eran. Pues porque digámoslo así, uno los sabe que son los caminos porque por ahí no han tirado carreteras. Después de que tiran la carretera, uno empieza a perderse. Uno a veces sí sabe, esta carretera la tiraron por encima del camino, pero a veces uno ya no sabe por dónde están. ¿Viste? Y esos 12 días son contando cómo se iba de Manizales al Magdalena. Como se iba desde Marmato hasta... desde Marmato. Sí. Hasta el Magdalena, 12 días. Sí. Bárbaro, subiendo y bajando. Exacto. Cuando estaba preparando esta charla, estuve leyendo a Albeiro Valencia, que trae la remembranza de la cita a Manuel Pombo. Y cita que se encuentra Manuel Pombo en Salamina con Codazzi, con Agustín Codazzi, que eran de la Comisión Coreográfica, y con Henry Price, el pintor de la Comisión Coreográfica, el que pintó la acuarela de Salamina en 1852, y el tipo describe el horror que era el camino de las mulas, y hay una parte simpaticísima donde iba en una mula y le dice, bueno, tienen que ir lo más libre de cargas y de ropas y de cosas para que la mula vaya bien, y dice, obedézcale a la mula es la que manda, usted no le dé órdenes. Y llegaron a un abismo de 40 metros más o menos, dice, y la mula se paró. Y entonces el tipo del arriero le dice, espere que la mula está pensando y va a ver qué va a hacer. Así es. Lo que haga la mula, usted obedezca. Y entonces la mula se echó las patas de adelante y se deslizó por el barranco, y el arriero le alcanzó a gritar, agárrese de las orejas, porque si no sigue derecho. Eso me parece simpaticísimo. Sí, esos caminos eran horribles. Pues inicialmente los caminos los recorrían a pie.
eran caminos indígenas, no estaban preparados para que por ahí circularan las mulas y los caballos que los trajeran los españoles. Claro. Sí, entonces, esos caminos sí, era un silletero. Hay una narración de un señor Gosselman, un sueco que estuvo aquí en Colombia, que describe a esos silleteros como prácticamente como unos dioses griegos con las piernas gigantes. Los piesotes grandes. Porque, sí, y esos pies grandes, porque esa gente tenía una fuerza. Cuando tú lees las memorias de Agustín Codazzi entró a Colombia por el río Atrato. Sí, él estaba en las Antillas, entró a Colombia por el río Atrato. Se fue hasta al sur del río Atrato. Y bueno, en fin, el hecho es que él quería llegar hasta Cali. Y a todos los europeos les parecía horrible que alguien los estuviera cargando, les parecía lo más inhumano. Sí. Denigrante para Denigrante, totalmente denigrante. Y entonces ellos decían, no, a mí me parece que es denigrante que alguien me esté cargando. Entonces ellos decían, no, yo me voy a ir a pie. Pero, entonces, ¿qué pasaba? Digámoslo así, el silletero llevaba toda la mercancía de la persona, porque, pues, como no, digamos, el dinero, yo puedo traer dinero del extranjero, pero eso no me sirve a mí, aquí, de nada. Entonces ellos traían, por ejemplo, telas y cosas para vender en el camino. Entonces traían unos baúles llenos de mercancía y con eso ese era el dinero, comerciar esas cosas que traían de Europa. Y entonces estos señores, los silleteros, a pesar de estar cargados ¿cómo es que se llama esto? Con baúles de 50, 60 kilos, ellos caminaban mucho más rápido que los europeos mismos. Y entonces, al final, esta gente cogía tanta ventaja que ellos decían, no, pues no me toca más de otra, voy a dejar que me cargue. Sentarme en la silla. Sentarme y hay un dibujo maravilloso de alguien que el indígena lleva a la persona atrás y el tipo va sentado con su sombrero, muy bien vestido y leyendo. Sí. O sea, hay una gráfica de alguien que dibujó eso, no me acuerdo quién. Sí, en América Pintoresca creo que está. Sí, va leyendo. Sí, eso pasa. Entonces, esos caminos inicialmente se transitaban a pie y luego ya empezaron a pasar por ellos los bueyes, los caballos y las mulas. ¿Sí? Los bueyes eran unos animales que se utilizaban mucho para carga pesada. Un buey podía cargar hasta 180 kilos. Y una ventaja que tenía el buey es que ellos eran muy resistentes al frío, mientras que la mula no. ¿Ah, sí? Sí, la mula no. De hecho, por ahí hay en las crónicas aquí en Manizales, en el Camino del Ruiz, dicen que un día de tantos iba una recua de 70 mulas pasando por allá por el Nevado y los cogió una chapola. Una chapola es como una lluvia medio congelada. Los arrieros le tenían pavor a eso. ¿Hielito de pronto? Sí. Y las mulas, se murieron 70 mulas. Entonces, cuando tú ibas a transitar el Camino del Ruiz, uno usualmente lo hacía, era a lomo de buey, porque el buey era un animal no solo más fuerte, sino también mucho más resistente al frío. Pero pues la mula era un animal más agradable para montar. Claro, porque el buey es más ancho, ¿no? Claro, sí, y el buey es más terco. Sí, pero era un animal de paso firme, pues se podía confiar en el animal. O sea, siempre eran como a la espalda de un animal porque carretas, nada de eso podían... No, los caminos de acá no daban para llevar carretas. Eso lo ve uno en las películas europeas. Sí, claro. Bueno, profe, para continuar con esta conversación, descríbanos cómo era uno de estos caminos tradicionales, qué longitud tenían más o menos, de dónde a dónde iban, cómo eran estos caminos, qué se encontraban. Pues los caminos inicialmente eran caminos de indígenas, eran caminos para ir a pie, pues porque los indígenas no tenían mulas ni caballos. Entonces, pues cuando tú tenías la condición física ibas a pie, pero si no, te tocaba contratar el servicio de un silletero que te llevara a espaldas. Estos señores eran personas súper fuertes, unas piernas gigantes. Carl August Gosselman, un sueco que estuvo aquí en Colombia, los describía prácticamente como unos dioses, por lo fuertes, por lo fornidos que eran. Agustín Codazzi, cuando entró aquí a Colombia, él entró por el río Atrato y después de ir muy al sur, ir hasta el Océano Pacífico, quiso ir hacia Cali. Y él describía pues que
él tenía que ir a Cali y para llevar sus baúles con mercancía, él contrató el servicio de unos silleteros. Pero a los europeos les parecía súper denigrante que alguien los llevara a los hombros. Entonces ellos intentaban caminar. Pero esa gente era tan fuerte que incluso con un baúl lleno de mercancías a espaldas que podía pasar 50, 60 kilos, los silleteros eran mucho más fuertes y mucho más veloces que los europeos, y los europeos al final les tocaba conformarse con dejarse llevar, porque si no el viaje no rendía. Irse sentaditos atrás irse sentaditos atrás, quieticos. Hay una gráfica muy famosa de algún libro de viajeros que está un señor europeo muy elegante con su vestido, su ropa de paño y todo, sentado atrás en la silla, el indígena lo va llevando y el tipo va leyendo o escribiendo en alguna cosa, de pronto lo que ve, ¿cierto? Sí, yo me imagino que en esas estaba, por ejemplo, Humboldt. Humboldt atravesó el camino del Quindío, sí, precisamente en el lomo de una persona. Ya después vinieron los españoles, y con ellos vinieron las mulas, los caballos, entonces los bueyes, y entonces ya se empezaron a utilizar esos animales para el tránsito. El buey era un animal muy fuerte, ellos cargaban hasta 180 kilos, eran animales de paso lento, pero era un paso seguro, y ellos también eran favoritos para cuando ellos tenían que atravesar lugares muy altos, como por ejemplo aquí en Manizales el Camino del Ruiz, que pasa al lado del Nevado. Porque por ahí hay una historia que en el Camino del Ruiz, algún día en un trayecto, venía una recua de 70 mulas y los cogió una chapola. Una chapola era una lluvia como con agua, nieve, una cosa así, que a los caminantes le tenían el pavor, porque si usted lo cogía una chapola allá, quién sabe si pasaba el otro día, porque le cogía la bronquitis más horrible. Entonces cuentan que allá cerca al páramo 70 mulas murieron. Entonces si tú ibas, por ejemplo, a coger el Camino del Ruiz, el animal preferido para ir por ahí era el buey, porque era mucho más resistente al frío. Y ya después de que los caminos empezaron a ampliarse, ya empezó a venir el caballo y la mula. La mula era un animal que podía aguantar más o menos hasta 120, 125 kilos, y el caballo 80, 90 kilos, pero la ventaja del caballo es que de pronto el paso es un poquito más agradable. Más suave para el jinete. Claro, más suave para el jinete. Más. Y se formaban, me imagino yo, como decir hoy un servicio de entrega, de servientrega o alguna cosa, unos sistemas de una gente que tenía un montón de mulas y de bueyes y que prestaba el servicio de carga, ¿no? Claro, de un lado para otro, aquí, encomiendas y exacto. Toda esa historia, ¿no? Aquí en Manizales eran famosos a principios de siglo los hermanos Estrada. Los aguadeños. Sí, ellos tenían, se dice que aquí en Manizales, hacia más o menos 1900, 1905, habían 10.000 animales únicamente para mover la mercancía de aquí hasta el río Magdalena. Imagina 10.000 animales juntos. Los lodazales en los que estarían esos caminos. ¿Cómo sería eso? Sería una cosa horrible. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, cuando nosotros tenemos el camino de la colonización, que va a Abejorral, Sonsón, Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira, Manizales, Villa María, Chinchiná, Santa Rosa, Pereira y Cartago. Si tú miras entre esos pueblos, más o menos siempre hay 25, 30, 35 kilómetros, que es más o menos lo que uno podía hacer a pie en un día. La jornada de un día. Sí. Y bueno, pues los caminos, hay de todas las características que tú quieras. Habían caminos muy amplios, pero también a veces habían pasos muy malucos en medio de la roca, donde el camino era muy estrecho, escasamente como para que un animal cargado fuera capaz de pasar. Y estaban las fondas, ¿no? Ahí estaban, claro, las fondas donde dormían. Yo conozco una fonda en Pácora, la fonda de la Judea, que existe, donde vivía el dueño de la casa. El fondero tenía su familia en el segundo piso, y en el piso de abajo prestaba el servicio de tienda, de comida, dormida también para los arrieros. Sí, las fondas eran súper importantes, porque en las fondas llegaban los arrieros a dormir.
pero no solamente eso, sino que ahí era donde se hacía la vida social, También. se hacía el comercio. El chisme, ¿no? Y sí, la información. porque el campesino de esa vereda, de esa zona, él no quería a veces ir al pueblo, iba a la fonda y ahí es donde hacía el comercio y se enteraba de todo, conseguía novia. Sí, y de hecho ser arriero, o le mandaba carticas. Exacto, y de hecho ser arriero era una profesión súper respetada, porque como usted iba y recorría tantos lugares, al tener tanta exposición era una persona muy interesante. Hoy en Manzanares se celebra la fiesta del arriero, hacen fiestas con los arrieros, salen. Y en Marulanda también, allá la fiesta se llama la fiesta de la papa, la lana y la arriería. En Manzanares de la arriería. Listo, profe. Y ya para centrarnos en esta región, en Manizales más concretamente, ¿cuáles eran los caminos que conectaban esta ciudad con el resto de la región? ¿Cuáles eran, bueno, los más importantes? Bueno, el primer camino es el camino de la colonización. ¿Sí? Nuestro camino de la colonización pues, nos comunica directamente con Neira al norte. Ese camino empezaba en Neira, se iba por Pueblo Rico. En Pueblo Rico, eso se llama Pueblo Rico porque ahí se encontraron muchas tumbas indígenas, me imagino que con oro. ¿Sí? La guaquería, ¿no? Exacto. Bajaba el río Huacaica por una zona que se llamaba el Guineo. De ahí, de hecho, en el Guineo los primeros colonizadores buscaron oro ahí. Luego subía a la Linda, ¿sí? O la Cuchilla del Salado, ¿sí? Y de ahí, de la Linda, de la Cuchilla del Salado, el camino entraba a Manizales y se metía a lo que hoy en día es Chipre. Más o menos ese era como el trayecto del camino que nosotros teníamos hacia Neira. ¿Y ese es el camino, cómo se llama? Ese es el camino de la colonización. De la colonización. Sí. ¿Y los otros? Bueno, ya, digámoslo así, Manizales se fundó porque aquí era una posición estratégica, porque se decía que este era un cruce de caminos. Como les había dicho, nosotros estábamos en el sur de Antioquia y el camino más próximo que había para ir a Antioquia desde el sur era el camino de Bermejo, que ese es precolombino. Luego, hacia 1820, se creó un camino que comunicaba a Sonsón con Honda, que se llamaba el Camino de Sonsón, pero esos caminos están muy al norte y eran caminos súper duros de transitar. Entonces, ya cuando estamos aquí en Manizales, los primeros colonos vieron una oportunidad para comunicarnos con el río Magdalena. Y entonces, antes de la fundación de Manizales, más o menos hacia 1843, se empezaron a hacer los primeros recorridos para llegar a Ambalema, en un camino que se llamaba el Camino del Ruiz. El primer recorrido que se hizo en ese camino fue en 1845, y hay un libro muy famoso de la historia de Manizales, el de José María Restrepo Maya, que se llama Apuntes para la historia de Manizales, que lo describe hermosamente. Digámoslo así, el descubrimiento de ese camino es muy interesante porque ellos intentaron atravesar la cordillera varias veces. A ellos les gustaba mucho ir a ese sector del páramo porque allá había ganado salvaje. ¿Sí? Ese ganado, según cuentas, se les había escapado a unas personas que vivían en Mariquita, llegaron allá, entonces habían grupos gigantes de ganado. Entonces los primeros colonos iban a cazar vacas salvajes porque era carne gratis. Y entonces empezaron a tener como esa intención de crear un camino para comunicarse con el Tolima, con el estado del Tolima. Y resulta que cuando ellos intentan hacer ese recorrido, ellos pasan cerca al río Gualí. ¿Y qué pasó en 1845? Hubo una erupción del volcán del Ruiz, incluso mucho más fuerte que la que nosotros tuvimos en 1985. Sí. Entonces los primeros colonos dicen que cuando ellos llegan, ven al lado del río Lagunilla y del río Gualí unos acantilados gigantes, porque imagínate que por ahí habían pasado 2 meses antes el lahar, ¿sí? Se supone que esa erupción fue en febrero y los primeros colonos están llegando a esa zona hacia mayo. Entonces está muy cerca la erupción del volcán del Ruiz con ese paso. Entonces a ellos les dio mucha dificultad pasar. Entonces la comisión que iba a hacer ese camino se dividió en dos. Unos se quedaron esperando ahí, digamos,
en ese lugar, en ese paso en Lagumillas, y los otros bajaron hasta Cartago, se fueron por el camino del Quindío y se encontraron. Y ya cuando se encuentran, hacen la primera ruta de comunicación, que era desde Manizales hasta Ambalema. ¿Sí? Y esa ruta de comunicación más o menos pasa por la carretera que tenemos hacia Murillo. Ese es nuestro primer camino, el Camino del Ruiz. Era un camino, ¿Y se llama el Camino del Ruiz? Sí, era un camino súper duro de transitar, básicamente porque él subía a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y luego está el Camino de la Elvira. Sí, y ya después, pues dado que ese camino era tan difícil, ese camino, el Cabildo de Manizales, digamos, ya como tal, ya lo mejoró en 1850, pero por ser el camino tan difícil, hacia 1863, 65, comisionaron a Ignacio Villegas, el papá de Aquilino Villegas, para que hiciera un nuevo camino, que se llamaba el Camino de la Elvira, que comunicaba a Manizales con lo que sería luego Padua, Fresno, Mariquita, y luego de ahí para llegar a Honda. Ese fue el segundo camino, y se creó fue porque el Camino del Ruiz era muy duro de transitar. Y ya te imaginarás el trancón de mulas, porque ya aquí hacia 1860, claro. 1800, se encontraban los que venían, los que iban y venían. Sí, claro, porque ya estábamos produciendo café. Las primeras metas de café eran 1860, 1870. Claro. Vino un señor, Pantaleón González, el hijo de Elías González. Sí. Él, junto con otros, hicieron un tercer camino, que se llamaba el Camino de la Moravia, que está descrito por un viajero francés que lo recorrió en 1812, que se llamaba Félix Serret. Entonces ese camino salía de aquí en Manizales y se iba por el oriente de Neira, por una zona que se llama San Pablo y Corea. De ahí pasa al filo de la montaña, estamos en Marulanda, en la vereda del Zancudo, ahí hay una finca que se llama La Moravia, de ahí baja hasta el río Perrillo, y ahí al lado del río Perrillo hay un caserío muy lindo, mágico, que se llama Brasil. Es un pueblo olvidado en el tiempo. ¿Que queda arriba? No, queda justo en la falda del volcán Cerro Bravo. ¿Del Cerro Bravo arriba? No, en la parte baja del Cerro Bravo. Ah, en la base. Sí, en la base. Y ese camino, de ese pueblo se contaba que hacia 1905 tenía más o menos 5.000 habitantes. Y cuando tú vas hoy en día, es un pueblo que daba en el tiempo de 3 cuadras por 3 cuadras, donde viven 20, 30 personas. ¿Tú has pasado por ahí? Sí, y a pesar de ser un pueblo... No tenía carretera, ¿no? No tenía carretera. A pesar de ser un camino, pues un pueblo fantasma, la gente lo conserva intacto, en buen estado, las casitas pintadas, jardines bonitos. Entonces, de ahí de Brasil, el camino llegaba hasta Mesones, y de Mesones iba a Padua, y más o menos por ahí, por esa zona, se une en un lugar que se llamaba Cruz Gorda con el camino de Herveo. Y entonces el camino de la Moravia y se vuelve el camino de Herveo, hasta llegar hasta Mariquita. Entonces, esos eran los caminos que tenía Manizales para ir hacia el oriente. Hacia el occidente sí teníamos caminos, pero no eran unos caminos de mucha importancia porque ahí hacia el occidente nosotros no tenemos un gran centro productor. ¿Sí? Los pueblos más importantes que nosotros tendríamos hacia el occidente eran Pueblo Rico, Anserma, Itzmina, pues pueblos de fundación antioqueña. Pero mira que no hay un gran centro como para decir que haya un camino que haya tenido una gran relevancia para la región. Y finalmente teníamos los caminos que iban hacia el sur, que eran los caminos que nos comunicaban con Cartago. Sí, ese camino se llamaba el Camino del Privilegio, y ese camino pues iba y nos comunicaba con San Francisco, que es el actual Chinchina, Santa Rosa, que también lo fundó Fermín López, el primer colonizador de esta zona, y nos comunicaba con Pereira. Esos eran nuestros caminos. Bien, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos permitido esta entrevista de hoy. Este tema es apasionante y como todos los temas que hemos tratado, podríamos hablar muchísimas más cosas. Es posible que volvamos a tener otra charla de estas sobre los caminos de pronto más centrados aquí en la región, pero el sistema de lo que pasó por acá fue muy interesante, y esos son ideas, conocimientos, historias que prácticamente en el mundo de hoy, los jóvenes de hoy casi no conocen, ¿no? En este momento, precisamente uno de los intereses de este podcast
es sobre todo, habíamos dicho ya, dirigido especialmente a la gente joven, pero por supuesto también a los papás y a los abuelos de esa gente joven, los unos para recordar y los otros para conocer. Bueno, muchas gracias por su asistencia como siempre. No se les olvide inscribirse al canal y hacer clic en la campanita. Hasta la próxima.